Mi nombre es Héctor Muñoz, yo soy antropólogo y soy investigador del proyecto Archivo Cantos Cautivos. El Archivo Cantos Cautivos es una investigación que originalmente inicia una investigadora chilena residente en Inglaterra que se llama Katia Chornik. Y ella, a partir de una serie de investigaciones que estaba realizando en torno al tema de la musicología, de memoria, derechos humanos, ella recopila una serie de testimonios que hacían referencia a música que se escuchó, que se compuso y que sonó en los contextos de prisión política y tortura durante la dictadura. Y nace concretamente entre el año 2013 y 2014 el archivo propiamente tal, que es un sitio web donde están estos testimonios que se han ido recopilando a lo largo de los años, que es cantoscautivos.org, donde se pueden revisar testimonios relacionados a estas músicas que los mismos expresos políticos recuerdan haber escuchado o algunos incluso haber compuesto dentro de estos contextos en la dictadura. Sí, mira, hay una cuestión que para mí ha sido bastante significativa y es el hecho de entender la relación entre música, entre memoria y sobre todo cómo eso se concatena con los contextos de tensión política en los cuales se enmarca. Yo venía trabajando antes de entrar, antes de que Katia me invitara a participar del proyecto Cantos Cautivos, yo venía trabajando el tema de música y política. Pero en este caso hay una serie de aristas que yo por lo menos no había considerado y que tiene que ver con un proceso de resistencia también dentro de estos contextos de prisión política. Una de las cosas más interesantes para mí es ver cómo la música en el fondo termina por ser una herramienta de resistencia desde el punto de vista emocional principalmente. Es evidente que la gente que estaba detenida, ¿cierto?, estaba siendo detenida por una cuestión política y que en el fondo estaba siendo privada de libertad precisamente para que no pudiera hacer frente a las condiciones que estaba implantando la dictadura. Como una forma también de evitar esos procesos de resistencia social que son, digamos, conocidos por todos durante ese periodo. Pero el tema es que en esos contextos de prisión, cuando la gente está precisamente privada de libertad, se dan otros procesos de resistencia y que en este caso tienen que ver con una resistencia emocional. Entonces, hay muchos testimonios donde las canciones efectivamente tienen un contenido político y por lo tanto terminan por tener sentido dentro del contexto de lo que se estaba viviendo en este país, pero además hay muchas canciones que no tenían ningún contenido político y que simplemente terminan por adquirir un sentido o un peso específico muy potente por el hecho de que le permiten a las personas en esos contextos específicos tener herramientas individuales y también colectivas de resistencia emocional. Bueno, hay muchos ejemplos dentro del proyecto, pero quizás uno de los últimos que a mí más me llamó la atención y que me hizo sentido con esto que te estoy diciendo es que es un testimonio de la ciudad de Arica, de una mujer que estuvo detenida en el año 89, y que ella me contaba de que estuvo detenida en una celda aislada y que en la celda contigua había caído también un amigo de ella. ¿Cuál era el detalle, la circunstancia? Es que justo entre esas dos celdas había un pequeño orificio que permitía que ellos se comunicaran. Y ella recuerda con mucha claridad de cómo su amigo a ella le cantaba una canción que es una canción de Miguel Bosé, que se llama Amiga, que es uno de los grandes hits de Miguel Bosé, pero que en estricto rigor no está diciendo nada o no está haciendo nunca una referencia acerca de la resistencia política o acerca del contexto político específico que Chile estaba viviendo. Sin embargo, ¿qué es lo que ella me planteaba como testimonio? Que esta música, esta canción que le cantaba a su amigo, a ella le daba mucha fortaleza.
y se convirtió en una canción muy significativa entonces para el proceso que ella le tocó vivir ahí. Así como ese testimonio, hay muchos más, gente que, por ejemplo, en Valdivia, un testimonio donde uno de los entrevistados recuerda que algún coro evangélico se acercó a la cárcel en la que estaban detenidos y se hacían algunas presentaciones, digamos. Y esos coros evangélicos, sin ser él en ese momento evangélico, le generaban también mucha fuerza, le daban mucho sentido también a lo que estaba pasando, y son, digamos, parte de esos testimonios que existen dentro de la página. Hay muchos otros que son ya más bien políticos propiamente tal, porque hay canciones del cancionero popular, muchas canciones que están también relacionadas o ligadas con la música de la Unidad Popular, ¿cierto? Canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, que fueron muy significativas también para muchas personas, pero que, al menos para mí, que es lo que ha surgido como un hallazgo dentro del ejercicio de investigación, es que si bien hay muchas canciones que tienen un contenido político, la verdad es que lo más importante en la gran mayoría de los testimonios es lo que esas canciones generan en términos emocionales, en términos de lo que le pueden otorgar a las personas en esas circunstancias adversas para poder enfrentarse precisamente a la opresión, ¿cierto? Y a todos los procesos que les toca vivir, no solamente la privación de libertad, sino que entendemos de que aquí hay violación de derechos humanos propiamente tal y tortura y etcétera. Ahora, mirándolo desde otro punto de vista, también hay testimonios que son más sórdidos o donde la música también termina por ser utilizada, pero de manera no muy amable, como la que estaba comentando. Y entre esas, quizás el testimonio más fuerte que yo he recibido es de una persona en Temuco que fue torturada, mientras de fondo sonaba la canción Libre de Nino Bravo, y que en el fondo te marca también un escenario que es muy, muy tenebroso, si uno quiere, muy... No sé si irónica es la palabra, pero hay un juego con los sentidos también y con las significancias que tienen, en este caso las canciones, pero también en el momento y en la situación en la que son utilizadas. Es decir, torturar a una persona con una canción que habla de la libertad es una cuestión bastante enferma, si uno lo quiere poner así como en términos coloquiales. Y bueno, eso a grandes rasgos. Hay canciones que se hicieron en contextos de prisión política. Ángel Parra probablemente sea el más reconocido, porque él estuvo detenido en Chacabuco, y en Chacabuco él conforma un conjunto musical que se llama Los de Chacabuco, y ahí se componen y se crean algunas canciones que de hecho quedaron registradas en un cassette que uno de los integrantes del grupo pudo grabar clandestinamente en la cárcel, en el centro de prisión en que estaban, y que después eso quedó registrado y que hoy día se puede escuchar, y de hecho en la página de cantoscautivos.org ustedes pueden acceder a alguna de esas canciones que están ahí, que se escucha el audio, digamos, del momento en el que estaban presentándose en la cárcel de Chacabuco. Creo que este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones, este tipo de proyectos en el fondo permiten seguir abultando distintas miradas acerca de un hecho histórico, ¿cierto?, que nos marca como sociedad, como país. Nosotros hemos visto cómo en el último tiempo han existido una serie de intentos por relativizar los episodios relacionados con la dictadura, cómo existe un intento por relativizar también la memoria, y que finalmente lo que hacen es cerrar la puerta a el nunca más, que yo creo que es como finalmente el gran objetivo.
Este tipo de proyectos, el proyecto Cantos Cautivos en particular, lo que a mi parecer permite es seguir manteniendo una mirada sobre estos episodios, permite seguir manteniendo viva la memoria sobre lo que sucede, y además permite, yo creo, las características del proyecto permiten también que desde esta particular mirada relacionada a la música haya gente que también se interese por entender estos procesos, porque en este caso en particular la mirada es bien específica con relación a la música, pero haciendo referencia a todos los otros elementos que ahí se suceden. Entonces pienso en las nuevas generaciones, por ejemplo, las nuevas generaciones que puedan acercarse también a entender cómo por medio de la música podemos acercarnos a estos episodios, cómo la música también nos va contando el paisaje, ¿cierto? Los contextos y las situaciones que ocurrían y que en el fondo nos invitan a establecer un nunca más a rajatabla, que es lo que como sociedad nosotros deberíamos tratar de consensuar, que evidentemente en los últimos tiempos hemos visto que eso está siendo puesto en entredicho. Ahora, yo creo que también que las circunstancias del último tiempo han hecho que la cuestión relacionada a los derechos humanos en nuestro país siga siendo lo efervescente o quizás más efervescente de lo que había sido hasta ahora, lo cual me parece súper sano en el sentido de que hay una respuesta y hay una reacción de la sociedad por no permitir que se pongan estas trabas a los ejercicios de memoria y de finalmente la búsqueda de la justicia, de la reparación por parte de una gran cantidad de chilenos, ¿cierto?, que les tocó vivir eso, y muchos de los que quizás no estuvimos ahí, pero que tenemos que vivir también con las consecuencias de esos procesos políticos, económicos, etcétera, y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, nos tienen no amarrados, pero que nos tienen sí de todas maneras viviendo en circunstancias que no son del todo amables. Yo no tengo una conexión, si uno quisiera llamarla como directa o familiar con las circunstancias de la dictadura. Tengo una conexión, ¿cierto?, empática desde el punto de vista de la ética, del humanismo, de un punto de vista también político, ideológico, pero yo soy una persona que nace el año 81, por lo tanto para mí la dictadura no significó mucho en términos personales, porque me tocó vivir la niñez durante ese periodo y no entendí mucho de lo que pasaba hasta que en mi adolescencia, ¿cierto?, en plena transición, pude empezar a comprender ciertos procesos que el país estaba viviendo y que por supuesto estaban relacionados con las consecuencias de la dictadura. Ahora, por supuesto que todas las afinidades que uno puede tener, todos los análisis que uno puede hacer de esos periodos, ya sea desde el punto de vista personal, ya sea desde el punto de vista teórico, ya sea desde el punto de vista historiográfico, político, etcétera, son o se vuelven insignificantes cuando uno accede a un testimonio que te cuenta de primera fuente situaciones y circunstancias que hasta cierto punto terminan por ser inimaginables para uno en la distancia que tiene con esos hechos. Entonces, ¿por qué es significativo en el fondo? Porque ocurren dos cosas. Una, la posibilidad de escuchar esos testimonios, porque la posibilidad de que una persona tenga la confianza también de contarte una historia que puede ser tan dura, tan difícil de relatar, junto con el hecho de que sea la música la que esté haciendo el clic en el fondo para que esa persona se traslade y te traslade a ti a partir de su testimonio a ese lugar, a ese espacio, a ese tiempo en el que le tocó vivir lo que le tocó vivir.
Por supuesto que después ya vienen los matices de cada uno de los testimonios. Hay gente que en su testimonio recuerda cosas que son bastante alegres dentro de todo. La música a muchos les permitía alegrar los momentos. Otros que sencillamente hay canciones que no pueden escuchar, por ejemplo, porque precisamente les generan esta conexión con un momento de su vida que muchos quieren borrar o que han querido borrar y que probablemente nunca van a poder hacer. Entonces es muy significativo desde el punto de vista personal el hecho de poder escuchar cuestiones que uno de repente conoce desde una perspectiva mucho más general, pero en este caso, claro, hay detalles que la gente vivió, que las personas que testimonian te cuentan y que además tienen la valentía, no es la valentía, pero tienen la consideración y tienen la disposición también a conversar con una persona que en realidad ellos no necesariamente tienen o conocen, ¿cierto? Y sin embargo tienen, digamos, por medio de la música una herramienta también para poder hacer esos ejercicios de memoria que creo que en muchos casos son muy necesarios. Aprovecho también la instancia de hacer un llamado a todas aquellas personas expresos políticos o familiares que tengan la posibilidad de aportar, de dar su testimonio al proyecto, al archivo Cantos Cautivos, que lo pueden hacer por medio de la página web cantoscautivos.org, donde cada persona de manera individual puede entregar su testimonio para que quede registrado, para que quede archivado en esta web, en este archivo. Y también por medio de correo electrónico, si es que alguien quiere contactarse conmigo, con nosotros, también lo puede hacer. Está la posibilidad de en algún momento hacer entrevistas telefónicas o entrevistas incluso personales, si es que alguien así lo considera, y para poder ir aportando al archivo.